la pausa, eso de la deseabilidad de las adolescentes a embarazarse. En breve vamos a ver de qué se trata. Buenos días, doctor Severo Mercedes, médico, cirujano plástico, es presidente del Colegio Médico Dominicano y también licenciado en Derecho. Muchas gracias. Usted conoce mi currículum más que yo. No, doctor, eso es pajita de coco. Mira, el currículum suyo es largo y extendido. Adelante. Muchas gracias por tomarme en consideración para estar presente en este distinguido panel. Quiero darle las gracias primero a Dios por estar con ustedes aquí. Y cuando el profesor Ricardo Nieves se refería a ese caso en Argentina, producto de una moda yatiforme, eso lo discutimos en la primera maestría de Derecho Médico. Sí. Yo fui su alumno y me siento muy orgulloso de haber compartido esas aulas llenas de conocimiento con el doctor Ricardo Nieves. Muchas gracias, profesor. Fíjense, qué bueno que el doctor de Lancer usó un término que se puede tipificar desde el punto de vista jurídico. Él dijo que el aborto en adolescentes es un fenómeno. Y la licenciada Arisa de Valera hablaba de prevención y de daño al cuerpo. O sea, cómo una adolescente se hace daño a su cuerpo, pero a la vez esto es un fenómeno, y le agregaría la palabra de Amaury García, de un fenómeno social, García, o sea, un problema social. Pero fíjense, distinguidos presentes y a los televidentes, es que el Código Penal de la República Dominicana, vamos a ver si Liz, que es una muchacha extraordinariamente inteligente, me calcula cuántos años tenemos desde 1884 aquí. Son casi 140 años, súmelo, doctora. Casi 140 años con un código obsoleto y que se ha tratado de modificar en varias ocasiones y por intervención de sectores que no voy a decir qué compromiso tienen específicos, pero que ya lo conocemos, todavía continuamos con el mismo código. Por ejemplo, el código de 1884, el Código Penal, que está en proceso de modificación, en el artículo 317, y desde el 803 al 317, habla de problemas de violación, de aborto, pero en el 317 habla de que la pena va de 5 a 20 años de reclusión. Pero ¿qué pasa con la palabra reclusión? Que antes se hablaba de detención, de reclusión, y sin embargo cuando Salvador Jorge Blanco fue presidente, ese artículo fue modificado a través de la ley 224, que tiene que ver con el sistema penitenciario, y en el artículo 106 quitaron la palabra trabajos públicos, porque antes se hablaba de 20 años de trabajo público. Pero ¿qué pasa? Que los famosos defensores de los derechos humanos, las instituciones internacionales de las cuales nosotros somos miembros signatarios, criticaban eso porque esos 20 años a las mujeres la ponían a trabajos inhumanos en las cárceles y a los hombres lo llevaban a trabajos inhumanos en los batelles. Y entonces se quitó ese a través del artículo 106 y se dejó solo reclusión y se quitó los trabajos públicos. Pero ¿qué ocurre, por ejemplo, con las embarazadas en la adolescencia? Que se hacen daño a su cuerpo, porque incluso yo vi en un medio de comunicación alguien que relataba que producto de sus múltiples abortos perdió la capacidad para embarazarse. Y en estos casos, que de Lancer es ginecólogo, sabe que hay causas que provocan esto, como es, por ejemplo, la gonorrea, la clamidia, que producen lesiones de la cavidad uterina, del útero, que producen tantos daños que no permiten que el útero tenga la capacidad para preservar un producto que se gesta y que se produce por la unión del óvulo con el espermatozoide
en el tercio externo de la trompa de falopio. Pero nosotros, como, por ejemplo, desde el punto de vista jurídico, nosotros tenemos la ley 136-03, que es el Código de Menor, que también desde el artículo 12, 14, 18, 396, habla de este tipo de problemas. Y con respecto al derecho comparado, por ejemplo, nosotros tenemos en Costa Rica la ley 9406, que tipifica este tipo de lesiones. Pero en República Dominicana, Mauri, Liz, Lafontaine, qué bueno estar con ustedes aquí. Aquí no hay una ley. Aquí lo que tenemos es resoluciones, el código habla de este problema en múltiples articulados, pero no hay una ley específica. Por ejemplo, la licenciada Arisa de Valera hacía una propuesta, pero yo me pregunto, ¿y quién escucha esto para darle importancia o tiene el valor jurídico o poblacional desde el punto de vista de la ciudadanía y que tome en cuenta la propuesta de una experta en educación? Porque siempre hemos hablado de educación sexual, igual que antes se hablaba de educación cívica, ¿no? Y hoy nosotros, la mayoría de los profesionales, estamos de acuerdo de que sea educación sexual en las escuelas, porque la verdadera medicina, lo decía distinguida licenciada usted, es la prevención, no es la curación. Entonces, la única forma de prevenir es con educación. Bien, pues avanzando con el tema del día de hoy, recordarle a la gente que estamos hablando sobre embarazo en adolescente. Tenemos en el panel al doctor José de Lancer, al doctor Severo Mercedes y a la licenciada Rosa Arisa de Valera. Doctor de Lancer, hablaba usted y el doctor Amaury lo dejaba ahí sobre la mesa para discutirlo en adelante. Sí. El tema de la deseabilidad del embarazo. Que es importante que usted desarrolle esa idea. Sí. Usted decía la deseabilidad del embarazo por las adolescentes. ¿A qué usted se refiere? Sí, reitero que eso no es un fenómeno subjetivo, una opinión mía. Eso ha sido estudiado. Está, repito, el estudio de Frank Cáceres y el estudio de Pérez y Miric. Y posteriormente otros estudios, incluyendo una tesis de autoría mía para el grado de maestría, que fue sobre ese tema. Deseabilidad del embarazo, sí, por parte de las adolescentes. Así es. ¿Qué es eso? Y la deseabilidad es extremadamente alta en nuestro país. Eso quiere decir... Pero es literal lo que usted dice. Es literal. Literal, deseabilidad. Las sí. adolescentes... El deseo que de tiene esa adolescente de salir embarazada. Eso tiene un trasfondo enorme, por supuesto. Altamente vinculado a pobreza, altamente vinculado a falta de oportunidades, a violencia de género, a violencia en el hogar, a falta de educación, en fin, a toda el entramado cultural de nosotros como país, la altísima valoración que se le da, la idealización que se le da a la maternidad, poniendo a la madre como el ser sublime y superior, y poniendo a la maternidad como el fin único o principal del rol de una mujer, como que una mujer es incompleta si no tiene ese rol de madre. Toda esa carga es muy fuerte. Una niña bombardeada con todo eso tiene una carga muy fuerte. Súmele a eso el tema de las relaciones sexuales no permitidas en el hogar, que es así para las hembras, no tanto así para los varones. A los varones se les fomenta la sexualidad temprana como una virtud. A las mujeres se les critica como una cosa de vida fácil o no agradable, digamos. Eso hace que esa niña, que esa adolescente, que no tiene el permiso no tiene el permiso en el hogar para disfrutar de una sexualidad desde temprano sin presión, opta por casarse, unirse o embarazarse. Cualquiera de las tres, una primero, otra después, se casan y se embarazan, se embarazan y se casan, se embarazan y se unen y se embarazan, como una forma de obtener esa licencia, digamos, para las relaciones sexuales. Pero la misma familia, la misma sociedad entiende
que una jovencita de 15, de 16, tan pronto se embaraza, ya tiene el rol de mujer, ya adquiere otra dimensión desde el punto de vista Y de hecho, antropológico. así se le dice popularmente en nuestro pueblo. Ya fulana la ya- hizo mujer, ya fulano, es una o la mujer. hicieron mujer. Pero es está una el- expresión popular. Así es, pero está el tema de la paternidad. ¿Por qué los hombres dominicanos quieren unirse con adolescentes? Eso hay que estudiarlo también. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? En el caso de los no tan adultos, los muchachos que embarazan muchachas, hay incluso un tema de que con tanta violencia, una sociedad tan violenta, estos jóvenes se saben posibles muertos tempranos. Es que un joven de nuestros estratos más bajos sabe que puede morir temprano, producto de la violencia. Inconsciente o conscientemente quiere tener hijos temprano. Entonces, todo eso hay que entenderlo también. Pero ¿qué pasa con ese adulto mayor que quiere tener relaciones con una adolescente, que quiere hijos con una adolescente? Ese es un fenómeno que no se ha estudiado desde el punto de vista psicológico, sociológico, antropológico. Y mientras no seamos capaces de tener esas otras miradas a ese fenómeno, no vamos a poder afrontarlo. Mientras nos quedemos solamente con que la solución puede ser educación sexual y métodos anticonceptivos, de los cuales yo soy un absoluto defensor. Por supuesto, claro que sí. Educación sexual, claro que sí. Métodos anticonceptivos, claro que sí. Derecho al aborto, claro que sí. Yo soy un fiel defensor de todo eso. Pero no tengo una mirada única, no tengo una mirada cerrada a que solamente son esas las explicaciones de ese fenómeno. Y si no tenemos esa mirada mucho más amplia, no vamos a poder afrontar esa problemática. Usted decía, fuera de... adelante, Roberto. Adelante. Sí. ¿Hay algún estudio que haya enfocado? Acércate, por favor, al micrófono. ¿Hay algún estudio que haya enfocado la diferencia de comportamiento en función de la clase social, en función de los grupos sociales? Bueno, por supuesto. Adolescentes de colegio, adolescentes de cosas. El fenómeno de embarazo en adolescentes es por muchísimo más frecuente en los quintiles más bajos. Eso es un tema de pobreza. Eso es un tema de las clases sociales y de los estratos sociales más bajos. Ese no es un problema de las clases sociales y económicas más Y privilegiadas. habría que recurrir ahí a ver, por ejemplo, cuál es el comportamiento que tienen sexualmente hablando las adolescentes inglesas, las austríacas, las norteamericanas, Bueno, versus el embarazo. El índice Ahí de vamos. embarazo. Las adolescentes austríacas, suecas, suizas, tienen actividad tan temprano como la tienen las adolescentes dominicanas. Exacto. Lo que tienen es más información, tienen métodos anticonceptivos a disposición, tienen educación sexual, pero además tienen un proyecto de vida distinto. Y ojo con esto. La licenciada Tajira Vargas, que es una socióloga que ha estudiado a profundidad este tema, dice que capaz que todo esto que estamos discutiendo en esta mesa sea una discusión estéril desde el punto de vista antropológico o sociológico. ¿Por qué? Porque estamos partiendo de que el proyecto de vida de una sueca tiene que ser el mismo proyecto de vida de una dominicana. Y capaz que no. Porque una sueca adolescente, su proyecto de vida es estudiar, ir a la universidad, hacerse una maestría, hacerse astronauta. Y el proyecto de vida de una adolescente dominicana Conseguir comida. sea conseguir comida, casarse, tener un marido, tener un hijo, salirse de su entorno de violencia. Y lo que tú decías, doctor de Lancer, y el hecho de que esa adolescente dominicana, esa adolescente peruana, esa adolescente ecuatoriana, boliviana, tiene una realidad, es que el embarazarse significa entonces ya poder Una oportunidad. comprarse Una ropa salida. interior. Comprarse Claro. ropa interior. Así mismo. pero- O Amaury. comer. Sí, Entonces, sí. evidentemente que ahí hay un tema de la inequidad social en la que vive Si yo fuera, una y otra. y eso fue lo que dije fuera del aire, si yo fuera una adolescente de 15 años
que vivo en un barrio marginado a las orillas del río, con extrema pobreza, con 5 hermanos, con un papá violento, en un entorno de droga, de Y violador y muchas veces. Y violador, y que me viola. Violento y violador. Yo quisiera casarme, yo quisiera irme, yo quisiera preñarme de un tipo que me prometa que, Que te saque de ahí. Que me saque de ahí. Entonces, Que- eso es frecuente encontrar eso es esa realidad. absolutamente frecuente. Esa es la realidad dominicana. Pero una cosa, Amaury se fue para Austria, pero yo estoy aquí en República Dominicana, en este sentido, Amaury, No, en dale, este sentido. Yo estoy hablando del comportamiento de las adolescentes, de los sectores sociales medio alto y alto en cuanto a las relaciones sexuales dominicanas en relación a los sectores bajos. En cuanto al inicio de las relaciones sexuales, comparando las clases sociales aquí, si hay algún estudio. Claro que sí. Están todas las encuestas demográficas y de salud, las ENDESAS, están las encuestas Mi Hogar. Hay muchísima información. Las relaciones sexuales, el inicio de las relaciones sexuales, no hay diferencias significativas entre las clases sociales. Entre lo que sí hay diferencias es entre las consecuencias y los resultados del inicio de esas relaciones sexuales. Los embarazos son mucho más frecuentes, los abortos son mucho más frecuentes, las enfermedades de transmisión sexual son mucho más frecuentes en los quintiles más bajos, porque tienen menos educación, menos métodos anticonceptivos, menos educación sexual, incluso, y eso hay que decirlo, porque eso hay que decirlo, menos acceso a abortos seguros. Las adolescentes que se ven ante la dificultad de un embarazo no deseado, no planificado, y es de un quintil alto, de la alta sociedad, tiene la posibilidad, Accede a atención. accede a atención de profesional calidad, atención profesional de calidad, accede a un aborto seguro donde su vida y su salud no está comprometida. Porque el puerco no se rasca en jabilla. O sea, esa es la realidad. ¿eh? El cerdo no agarra y se va a quitar la comezón en la puya, donde lo hiera. Entonces, esa es una realidad. Es una realidad. Adelante, Lisandra. Doctor Severo Mercedes, el doctor de Lancer apuntaba, una adolescente que tiene relaciones con una persona que es 5 años mayor que ella ya es considerada una violación. Lo que vemos en nuestra sociedad es que muchas veces se defiende al adulto que está con una menor de edad diciendo que la muchachita está fácil, que la muchachita está desacatadita, y todo el tipo de calificativo se coloca a esa adolescente. Me gustaría que usted desde el punto de vista legal pueda dejarle esta información a la gente que nos escucha de que un adolescente aunque esté actuando de una manera que parezca una adulta, pues el que un adulto esté con ella, pues ya es considerado una violación para que la gente deje de justificar este tipo de acciones. El artículo 1 del Código Penal del 1884, volvemos al casi 140 años del Código, establece las infracciones y las clasifica en crímenes, delitos y contravenciones. Es un crimen. El artículo 144 del Código Civil establece la edad de adulto en 18 años. Todo lo que ocurra de 18 años hacia atrás tiene que estar tutelado por los responsables de las acciones de estas niñas. Entonces, todo el que esté involucrado, que lo tape, que lo cubra, que lo sabe y que no lo denuncia, el artículo 14 del Código del Menor, me refiero a la ley 136-03, lo penaliza, lo tipifica como crimen, como violación. Por tanto, como decía Ricardo Nieves, nosotros tenemos en la República Dominicana un fenómeno social, para seguir con el problema social y el fenómeno, de lo que se llama un subregistro. Por ejemplo, la licenciada Arisa de Valera hablaba de daño al cuerpo. Nosotros tenemos aquí, por ejemplo, yo como cirujano plástico, mujeres que se viven metiendo cosas en la nalga porque la nalgomanía es interesante. Los pero polímeros. Los biopolímeros, sí, que vamos a hablar de eso un día de esto, ¿no? Pero no lo dicen, es un subregistro. Entonces, todo este problema está penalizado, está tipificado en la ley 136-03 del Código de Menor. Entonces, todo el que se convierte en cómplice
el que lo sabe y no lo dice, el que lo sabe y lo cubre, el que lo sabe y lo denuncia y lo denuncia a media, y sobre todo el que lo sabe y lo practica, nosotros está penalizado. Inclusive nosotros hemos tenido casos en los tribunales de niñas que se han introducido percha a través de la vagina. A través de la vagina, porque el aborto tiene de Lancer dos situaciones: o es instrumental o es medicamentoso. El instrumental es que ustedes lo hacen en un quirófano, pero y lo que se introducen objetos con fines de provocarse un aborto. Entonces, una cosa es lo otro, lo médicamente hablando, como decía al principio, la gonorrea, la clamidia, todas estas infecciones a las que se predispone una adolescente a introducirse pastillas y a provocarse un aborto. Todo eso va o las dos cosas. O las dos cosas. O ambas cosas a la vez. O la muchacha que primero utiliza una pastilla, se toma la pastilla o se la coloca en el cuello uterino y luego entonces procede a introducir objetos, que existe la información, ¿verdad? Trasciende que probablemente esto fue lo que ocurrió en el caso de Esmeralda. Es probable. Es probable, ¿no? Yo creo altamente en esa probabilidad. En esa probabilidad. Señores, sí. Bueno, el aborto en adolescentes es un problema multidisciplinario. Es un fenómeno social multidisciplinario. Tiene que ver el ginecólogo, tiene que ver la educación, tiene que ver la parte escenario jurídica familiar. Y ese todo, escenario familiar, en núcleos donde básicamente son monoparentales, donde la mayoría solamente existe la madre como la responsable y cabeza de familia, es un problema y es un fenómeno, me adhiero al término que utiliza de Lancer, es un fenómeno de estudio permanente en nuestra sociedad. Tenemos que irnos a una pausa, en breve regresamos. La licenciada Valera nos va a hablar un poquito de la influencia que tienen nuestros adolescentes hoy en los medios de difusión masiva. Esta chica, el caso de Esmeralda, era una influencer. ¿Cómo influye esto en el comportamiento de la vida en términos general? Adelante, señor director.